José, comenzamos, ¿no? Creo que ya están los 10 estudiantes, son 13 participantes, así que menos 3 son 10. Tengo una consulta, querido José. ¿Se corta en el minuto 40? ¿Perdón? ¿Se corta esta aula, se corta a los 40 minutos también? No, es directo, doctor, todo doctor. Ok. No hay ningún corte, no hay nada. Tiene Buenísimo. máximo hasta las 9:15 para culminar la clase. Si Súper. es de 19:30 a 21. Si no, tiene hasta 9:15. Cualquier cosita me escribe, doctor. Bien, excelente. Muy bien, doctor. Muy buenas noches, señores estudiantes. Hoy vamos a iniciar el módulo 4, que nos dejaba pendiente este módulo, ¿no? Que es legislación empresarial, que va a ser dictado como el doctor Fabián Daza. Quiero aclararles una cosita por la ponderación, cómo se va a trabajar este módulo, por favor. Sobre los 100 puntos que ya saben ustedes que es la evaluación final. Se trabaja con cuestionarios, foro 1 y 2, 3 y 4 y tareas, ¿no? Que es en la plataforma. Con el doctor Daza se va a trabajar de la siguiente forma, ¿no? Él también les va a dar ya toda la información de las fechas de entrega de los siguientes documentos, ¿no? El foro 1 y 2 vale 20 puntos, o sea, cada foro vale 10 puntos, ¿ya? El foro 3 y 4 igual otros 20 puntos, dividido entre 2, son 40 puntos. Va a haber una evaluación final sobre 60 puntos, ¿ya? El doctor no hay cuestionario, no hay tarea, entonces lo va a hacer, lo va a evaluar los foros, ¿ya? Por favor, eso para que lo tomen en cuenta. El doctor les va a dar las fechas de hasta cuándo va a ser el primer foro, cuándo se va a abrir el segundo foro y cuándo va a ser el tercer y cuarto foro, por favor, que estén atentos, ¿no? Eso, doctor, entonces cualquier duda, por favor, doctor, usted me los comunica a los señores estudiantes. No, adelante, doctor, por favor, si me puedes dar detalles por favor, de su experiencia, José. Por favor, doctor. Buenísimo, muchas gracias. Ya me presento. Bueno, primera norma que pediría, los que pudieran tener prendida su cámara, por favor, y el audio también. Vamos a interactuar por lo menos durante estos primeros minutos. Es importante, es un gusto para mí conocerlos, tomar contacto con ustedes. Mi nombre es Fabián Daza Caínzo, soy abogado de profesión, como lógicamente imaginarán ustedes. Me especializo en lo que tiene que ver con todo el mundo del asesoramiento profesional y la solución de conflictos. Soy abogado especializado en esa área, ya cerca de 17, 18 años de experiencia justamente en ese ámbito. He trabajado en diferentes entidades como Fundempresa, la Cámara Nacional de Comercio. He sido director del Centro de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio durante 3 gestiones. Y bueno, toda mi vida profesional también la he estado mezclando con la práctica de la docencia, tanto a nivel pregrado como posgrado. He trabajado ya, esta creo que es mi cuarta, quinta experiencia, José, con Fundación IDEA en materia de posgrados. Entonces ya soy una especie, o me considero amigo de la casa. Y bueno, va a ser un gusto compartir con ustedes, chicos, un placer. Esperemos que esa experiencia o mi presencia acá no está para ser un evaluador de ustedes, sino para ser un facilitador de la información que ustedes necesitan. Tengo una ventaja que al moverme en el mundo empresarial tengo frecuencia y tengo un léxico que con frecuencia entiendo que puede ser útil para ustedes para hablar el mismo idioma, para entender cuáles son los puntos que a ustedes les interesa y demás. Así que vamos a tratar de hacer primero lo más productiva esta clase en beneficio de ustedes, ¿ya? Entonces, lo único que voy a hacer como un primer pedido es que todos traten de participar, porque en realidad lo vamos a hacer de esta manera. Y lo primero que he preparado, si es que ustedes han tenido acceso ya al material que les he entregado, es una presentación, no sé si la han podido ver. De todas formas, tenemos ahí en la presentación una primera pregunta, que es una pregunta muy abierta y que específicamente hace sentido en el aspecto o en el espectro de entender para qué estamos acá, por qué un abogado tiene que estar en una clase de dirección de empresas o básicamente en el mundo de las finanzas, ¿no?
por qué tendríamos que tener algún tipo de relación y vinculación con ustedes. No sé qué obedece cómo se ordena, pero Vane M es la primera que tengo en mi Zoom, así que puedes leer la pregunta, Vane, y contarnos quién eres un poco, o a mí para presentarte brevemente, y adicionalmente cuál es tu parecer sobre una eventual respuesta de este tema. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Me llamo Vanessa Meleán. Soy administradora de empresas. Y bueno, a ver, la primera pregunta dice, ¿qué debo entender por el concepto de comerciante? Bueno, el concepto de comerciante podría decir, bueno, que es la persona, ¿no? Perdón, que se dedica. no es la primera, por si acaso. La primera te la voy a leer si es que lo que pasa es que debes tener la cámara, desarrolle en tu idea, ¿ya? El vínculo que existe o el que debería existir entre el mundo empresarial y nosotros los abogados, con nuestras normas jurídicas. El que debe existir entre el mundo empresarial y las normas jurídicas. ¿Cuál es tu idea? ¿Por qué estoy acá? Bueno, creo que es importante este tema, ¿no? Porque en todo bueno, desde el momento en que se quisiera crear una empresa, a partir de ese momento incluso ya se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Todas estas normas, no sé si por así decirlo, por ejemplo, funda empresa, cosas así, ¿no? Que está ligado, creo, en todo momento con el tema empresarial y siempre va a influir en este tema. Podría ser eso. Gracias, Vanessa. Bienvenida. Luis, te tengo a continuación. Bienvenido, buenas noches, un gusto. Buenas noches, doctor, un gusto. Buenas noches, igual, compañeros. Yo soy Luis Jorge Mariaca, soy ingeniero comercial. Ahora tenía que ser la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo entender por el concepto? No, la primera. Vamos a hablar todos en estos momentos sobre la primera. Porque en realidad es una introducción de cómo nos presentamos y qué esperamos obtener de la materia, que es lo más importante. Ya, perfecto. Entonces, lo que yo quisiera aprender de la materia de legislación laboral es todas las normas que tienen las empresas, ¿no? Con el Código de Comercio, como también en lo que son las asociaciones, porque cuando uno quiere emprender un nuevo negocio, es bueno saber que es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, o puede ser también una unipersonal, ¿no? Es muy bueno tener esos conocimientos para realizar un negocio propio. Gracias, Luis. Muy interesante. Pues. Daniela Magariños. Un gusto, Daniela. Buenas noches. A ver, contanos quién eres y una opinión pequeña sobre este tema u otro que te llame la atención en el ámbito jurídico, ¿no? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Daniela Magariños. Buenas noches, compañeros. Me parece interesante el hecho de que uno siempre debe conocer el tema de lo que son las leyes en el ámbito de lo que es el mundo empresarial, porque eso es lo que nos va a dar la norma para poder llevar adelante, yo creo, todo lo que va a ser el mundo empresarial. Van a ser las normas que van a regir ese ámbito. Muy bien, muchas gracias, Daniela, también muy interesante. Melissa de los Ríos, buenas noches, un gusto, Melissa. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Bueno, yo creo que el vínculo que existe es que las normas jurídicas creo que se aplican a todo, ¿no? Porque todo juego, toda actividad requiere de normas, ¿no? Para guiar, para tener estándares
de lo que sí se puede hacer, de lo que no se puede hacer, y en el mundo empresarial con más razón, porque bueno, se comercia entre diferentes empresas, y es a nivel regional, nacional, internacional, y es necesario que existan estas normas para poder, para que exista una convivencia, ¿no? Y eso. Gracias, Melissa. Ariel Mamani, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. A ver, contanos un poquito la relación que hay entre empresa y la ley, la empresa y derecho, o qué opinas tú, Ariel? Licenciado, buenas noches, Un compañeros. placer, Ariel. Bueno, licenciado, el tema de normas jurídicas está en todo, como dice mi compañera Melissa. Sin normas, sin reglamentos, creo que no existiría la sociedad. O sea, sí o sí existen las normas jurídicas en todo ámbito. Y supongo que ahora vamos a llevar lo que usted, doctor, va a dictar con más claridad todas las que vamos a tomar en cuenta, doctor. Perfecto. Williams Escobar, en realidad, ¿cómo estás? Un gusto. Ahora vamos a cambiar un poquito. ¿Cuál es tu idea sobre el mundo jurídico? ¿Has tenido alguna experiencia previa, algún conocimiento, alguna materia que hayas pasado en la universidad o algo? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Perdón, doctor. La rama en la que estoy es informático, ¿no? Licenciatura en informática. Okay. Ahora, sobre los cursos que hayan visto algo de jurídicas, ¿no? No lo vi. Ahora es la primera vez que estoy viendo estos temas, conceptos. Bien. Gracias. Bienvenido, Williams. Jennifer, mucho gusto. Acabas de prender tu pantalla, así que un placer. Por favor, contanos lo mismo, tu formación, si has tenido alguna experiencia previa en el mundo jurídico o con alguna materia, o por ahí te ha tocado hasta hacer trámites, no sé, todo sirve. A ver, contanos un poco. Ya. Buenas noches, licenciado, doctor, perdón, compañeros. Yo he estudiado la carrera de Contaduría Pública, y acerca de la pregunta es, en legislación laboral es muy importante en cada empresa, porque siempre necesitamos de un asesor legal. Las normas jurídicas están en todo, sin las leyes no podemos hacer nada, porque siempre, según el trabajo, según la ley, según las leyes, según las normativas. Ya, excelente. ¿Quién más tengo aquí? Igner, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi nombre es Igner Mamani. Bueno, a manera de comentario puedo decir de que el vínculo entre el mundo empresarial y las normas jurídicas que nos dan lineamientos de ámbito, lineamientos de acción en el ámbito empresarial. Ya, esto para conllevar responsabilidades y también ejercer algunos derechos, tanto para clientes internos y para clientes externos. Muy bien. A ver, yo les confieso algo. La fundación me ha metido en un serio problema porque yo tengo que, en 2 semanitas que nos vamos a conocer, ver, avanzar y demás, enseñarles una gran cantidad de materia que probablemente para la gente de mi carrera implique varios semestres de estudio, y realmente un desafío bastante grande porque es muchísima la materia que abarca. Entonces, yo tengo que tener la suficiente capacidad para resumirles a ustedes, desde un punto de vista entendible, un montón de información. Lo primero que quiero decir, y que me parece interesante que ustedes tengan presente, es muy común a lo que han venido diciendo. En el mundo, en la vida diaria, por ejemplo, todos nosotros nos sentamos, por ejemplo, con nuestros amigos, nos sentamos con nuestra familia, y sobre todo, por ejemplo,
utilizo un ejemplo que debe ser cotidiano en la vida de ustedes en cuarentena. Estamos reunidos con la gente con la que vivimos y nos ponemos a jugar un juego de mesa. Un cacho, nos ponemos a jugar, no sé, 60 segundos, Pictionary, lo que fuera, ¿no? Y alguien podría jugar uno de estos juegos de mesa o loba, o el juego que a ustedes se les venga en mente, sin conocer las reglas del juego. No, no es cierto. Nadie se sienta a jugar Monopolio sin haber leído la parte de atrás del tablero. Eso no suele pasar, porque si no nos las pasaríamos dando vueltitas por el tablero sin ningún sentido y sería una pérdida de tiempo. Es curioso cómo tenemos ese tipo de comportamientos cuando estamos hablando de algo lúdico, de algo que no es un compromiso, de algo que no nos va a llevar más que a un momento de diversión, pero cuando estamos en el mundo de los negocios, las reglas del juego, en muchos casos, y para mucha gente, nos son totalmente ajenas y totalmente desconocidas. Y si queremos hacer ese paralelismo, es como que estuviéramos jugando Monopolio sin saber si yo puedo comprar una casa, 2 casas, un hotel, qué pasa cuando llego a la cárcel y demás cuestiones de ese tipo. Carecería de sentido. Y ese es el vínculo y la relación, yo les podría decir, más gráfica que existe entre empresa y derecho. Yo no soy de los que piensa, como muchos abogados, que el mundo del derecho o las leyes son las que terminan, si quieren ustedes, normando, reglando, estableciendo y dictando cómo va a ir el mundo, ni muchísimo menos. Yo no creo que esto pase por ahí. Sin embargo, el derecho o la ley es muy importante para nosotros, para tener en cuenta por dónde debo yo conducirme desde el punto de vista también económico, ¿ya? Entonces, hay vehículos jurídicos, hay cuestiones que nos van a permitir entender de forma concreta lo que desde un punto de vista más general es importante para mí conocer en términos de derecho y que sea útil para ustedes. Ese es el propósito de esta clase, ¿ya? Tenemos 3 grandes grupos. Un gran grupo primero que tiene que ver con todo lo que es derecho comercial desde el punto de vista general en el espectro del comerciante, es decir, vamos a analizar fundamentalmente lo que se conoce en mi área como derecho de sociedades, todo lo que tiene que ver con sociedades comerciales. Vamos a analizar posteriormente todo lo que tiene que ver con el aspecto o el espectro laboral y de seguridad social. Cuando digo todo, se entiende que es una introducción, chicos. Y finalmente vamos a concluir este módulo con algunos aspectos para que ustedes conozcan ciertas cuestiones interesantes de entender con relación a la solución de controversias. ¿Qué es una conciliación? ¿Qué puede ser un arbitraje? Que son procedimientos muy utilizados en las empresas para resolver disputas, y para que ustedes tengan por lo menos un pantallazo de eso, vamos a hacer un pequeño conversatorio al respecto. Antes de entrar en materia, yo espero que los foros 1 y 2 los tengan concluidos hasta el día lunes, a más tardar, ¿ya? Voy a evaluar su participación en cada uno de estos foros, y a lo largo de estos días van a darse cuenta que todo lo que vayamos viendo les va a ayudar también a ustedes para complementar. Y si hay preguntas que no vemos acá, la idea es que ustedes busquen por su cuenta para ir nutriendo estos temas. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran sugerir, o comenzamos? Bien, entonces comencemos, chicos. A ver, antes de entrar a este tema en particular, hay muchas cosas que yo voy a ir hablándoles a ustedes de forma rápida y tratando de, como les decía, de ser lo más resumido posible, pero si ustedes tienen algún concepto, alguna idea o algo que necesiten ampliar o reformular, o que finalmente no me hubiesen entendido, les voy a pedir que tomen la palabra con libertad, me cortan, volvemos atrás y continuamos, ¿ok? Bien. Entonces, para hablar de este tema, que es el de sociedades comerciales, tengo que hacer referencia primero a la ley. ¿Y cuál es la ley en este caso cuando nosotros hablamos de sociedades comerciales? Les he proporcionado también, para que ustedes tengan acceso, el Código de Comercio. El Código de Comercio
es la norma, es la ley, si quieren ustedes, a la que yo debo referirme para estudiar este aspecto tan importante para el comerciante. Y el Código de Comercio nos expresa de una forma bastante interesante una conformación dual de lo que es el comerciante, ¿ya? El comerciante está entendido en una dualidad, poniendo en un lado a las personas naturales, es decir, ustedes, yo, cualquier persona que diga, me gustaría hacer comercio y voy a llevar adelante una actividad de este tipo, soy comerciante. Perfecto. ¿Cómo te constituyes? Simplemente como al ser una persona natural. Punto 1. Ni más ni menos que eso. Por otro lado, nos dice el Código de Comercio, puedes hacer comercio, puedes generar una empresa, puedes crear una empresa asociándote con otras personas a través del concepto de sociedad comercial. Y eso es justamente lo que vamos a estudiar un par de días, ¿ya? La primera forma de organizarse a través del empresario, del comerciante individual, no tiene más ciencia que simplemente ir al registro de comercio y obtener mi matrícula como dueño de mi emprendimiento comercial. No, nada más ni nada menos que eso. En tanto que el carácter de comerciante para las sociedades comerciales, que vulgarmente se les dicen personas jurídicas, es decir, personas que no existen de forma física, pero que se les otorga la posibilidad de tener derechos y obligaciones, son las sociedades comerciales, ¿ya? Cuando ustedes vean en alguna documentación, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver incluso en algunas etiquetas de productos, en algunas, podríamos decir, hasta en algunas marcas, algunas siglas en particular, le van a hacer referencia justamente a este tipo de organización, que son las sociedades comerciales. Cuando ustedes vean, por ejemplo, las letras SA, cuando vean las letras SRL luego de un nombre, cuando vean las letras en inglés company o INC como incorporated, son todas referencias que hacen específicamente a la existencia de esa persona como una sociedad comercial, ¿ya? Entonces, esa es la dualidad que existe. De igual manera, y más aún con la visión estatal que se ha tenido en los últimos 10 a 15 años, el Estado también es un agente que entra dentro de los diferentes mercados de todo tipo, mercados comerciales, mercados financieros, mercados industriales, incluso, para participar, ¿ya? Y tiene una propia connotación, tiene una propia estructura que no nos va a ser propia en este momento y no vamos a hablar, ¿ya? Estamos hablando en este momento exclusivamente del comerciante. El comerciante, persona natural, el comerciante, persona colectiva o persona jurídica, organizada a través de varias personas que se reúnen de forma conjunta. Bien, queda claro el panorama hasta ahí. Entonces, las personas que se organizan de manera conjunta son conocidas como sociedades comerciales, ¿ya? ¿Y qué son en particular las sociedades comerciales? ¿Quién me quiere dar una idea de qué necesitaría yo para conformar una sociedad comercial desde el punto de vista más general? A ver, Igner, ¿qué opinas? Si tú quisieras asociarte con alguien. Capital. ¿Ya? ¿Qué significa capital? Que tenga los recursos financieros y materiales suficientes como para poder encaminar una organización. De acuerdo, pero tengo una duda ahí. Toda organización o todo emprendimiento necesita un capital, ¿de acuerdo? Sí. Bien. ¿Por qué en particular o cómo o cuál es la particularidad, que tú verías en una organización de una sociedad con relación al capital? Bueno, primero siempre se ve el interés bajo un rubro y bajo ese rubro necesariamente es el capital. Poniéndome en el caso de que yo quiero conformar una nueva empresa, debo contar con capital, reunirme con personas que tengan el mismo interés y de ahí ya recién emerge una empresa legalmente constituida. Ya podría ser mediante una sociedad. Ya, muy bien. Daniela,
¿cómo se conformaría entonces ese capital al que nos hace referencia Iner y que es tan importante en un emprendimiento? Primero hacer la constitución de la empresa mediante la Cámara de Comercio. Ya, pero ¿cómo configuro ese capital? Porque el capital partimos de la base de que es un aporte. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de sociedad, lo importante y lo más trascendental es llevarnos a la mente esta idea, y esto va para todos. Varias personas, por lo menos dos, pero varias, ¿ya? Que cada una hace algo, ¿ya? Ese algo que está realizando, desde el punto de vista del concepto, se conoce con el nombre de aporte. Y esos aportes que cada uno de nosotros hemos llevado, conforma finalmente el concepto de capital. Perfecto. Por un lado tenemos capital. Igner también, si bien no hizo una mención totalmente específica, nos hizo referencia a un segundo elemento. Williams, ¿nos puedes decir cuál es ese segundo elemento? La sociedad con otro tipo del mismo rubro, ¿no? ¿A qué te refieres con ese rubro? Algo un poquito más específico. Como está tomando está haciendo una empresa, organizando una empresa, entonces al dar su aporte, está indicando que también puede ser una sociedad con otra empresa, que tengan el mismo rubro, el mismo emprendimiento, digamos así, y que quieren unirse. Ya, digamos, por ejemplo, yo soy abogado, ¿tú qué profesión tienes? Yo soy informático. Informático, cierto. Bien, digamos que tú desarrollas aplicaciones, ¿ya? Aplicaciones y digamos que estás habitualmente destinado o dedicado, mejor dicho, a realizar o desarrollar apps en materia de autotrading, por ejemplo, ¿ya? Por decir algo. Para asociarte a alguien, ¿tiene que dedicarse a autotrading también? Ahí ya sería el análisis, ¿no? ¿Hasta qué punto está la otra empresa, ¿no? Organizada, ¿no? Porque también podríamos haber dividido. La otra puede dedicarse a hacer otro tipo de aplicaciones, digamos, otro tipo de aplicaciones y separarlo, ¿no? Ya. Melissa, ¿qué opinas? Más o menos no he estado entendiendo mucho a qué se estaban refiriendo, porque yo creo que las personas, independientemente de qué rubro sean, igual se pueden asociar y conformar una sociedad. Exactamente. No sé por eso. Totalmente de acuerdo. Estaba refiriendo. Bien, exacto. Entiendo que te hayas perdido, pero es importante hacerle referencia, por ejemplo, en este caso, a Williams, Williams, no es necesario que para que tú organices una sociedad o un emprendimiento, todas las personas pertenezcan al mismo rubro. Por ejemplo, yo me puedo asociar contigo, tú te puedes asociar con Melissa y con Yamil, y no es necesario que los cuatro tengamos un mismo conocimiento. No es un requisito previo, y de hecho se obtienen grandes asociaciones con personas formadas por diferentes lados o con diferentes características, ¿ya? Pero sí es importante, y eso creo que era lo que nos decía Iner, que la empresa primero se constituye a través de aportes. Cada una de las personas que va a ir construyendo o formando parte, ingresando a la empresa, va a realizar un aporte, ¿de acuerdo? Pero más importante aún es que esa nueva persona jurídica, conocida como sociedad comercial, va a realizar una o varias actividades específicas en un ámbito determinado. Por ejemplo, digamos que vamos a constituir entre todos, con nuestros aportes, un restaurante. ¿Ya? Entonces, a lo que se va a dedicar nuestra empresa es a la realización de una actividad determinada, por ejemplo, en este caso, la actividad de servicios de alimentos. Bien,
Segundo elemento muy importante, entonces, una actividad. Tercer elemento, ¿para qué nos estamos reuniendo? ¿Para qué realizamos aportes, chicos? Ustedes son los justamente formados para eso. ¿Para qué? Para obtener beneficios o fines de lucro, ¿no? Exactamente, eso es lo más importante. Nosotros nos reunimos en sociedad no para pasar el tiempo, no para ser amigos, no para tener una ocupación, sino fundamentalmente para ganar plata. Entonces, tercer elemento importante. Pero ¿qué pasa si no ganamos plata? ¿Nos vamos cada uno a casa? Luis. Si no se genera el dinero que se deseaba, o bueno, las ganancias establecidas, se puede hacer una reingeniería, ver la retroalimentación que se puede mejorar para generar esto, ¿no? Ver cuál es el error. Ya, esa es una decisión administrativa. Pero desde el punto de vista de los derechos que nosotros tenemos, ¿qué pasa cuando perdemos plata? Por los derechos. Melissa. Adelante, Melissa. Perdón. Se quiebra, ¿no? Quiebra la sociedad y bueno, la sociedad al crearse adquiere ciertas responsabilidades y bueno, hay que responder a esas responsabilidades una vez que quiebra o se rompe, ¿no? La sociedad. Entonces seguramente va a tener obligaciones pendientes con los socios, con proveedores y bueno, con terceros con los que haya trabajado. En ese caso, sin ser tan trágicos como Melissa, porque a veces podemos perder plata, pero no quebrar, lo que va a pasar específicamente es que cuando perdemos platita, así como cuando ganamos platita nos las dividimos, cuando perdemos platita, exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces podríamos decir que tercer y cuarto elemento, o tercera y cuarta característica de una sociedad comercial. Y algo que no les voy a pedir que ustedes sepan, pero que yo se los voy a contar, es que todos estos elementos, todas estas características configuran el concepto de sociedad comercial, pero nos falta uno que es el más importante para nosotros los abogados, y es definir a la sociedad comercial como un contrato, ¿ya? Entonces, primera idea, y si van a ver cómo estos aportes que ustedes me han dado me van a servir a mí para estructurar una idea de lo que es una sociedad comercial. Sociedad comercial, entonces voy a usar un poquito la anotación, así que voy a minimizar mi... Denme un segundito, aquí está. Van a ver cómo puedo ir construyendo perfectamente un concepto acá que nos permita entender que todo lo que hablamos y todas las ideas que teníamos preexistentes nos sirven para generar una idea o una buena definición de sociedad. Entonces podemos decir que sociedad es un contrato mediante el cual los socios, para los abogados conocidos como partes, realizan aportes para efectuar una actividad necesariamente comercial, con el propósito de, la parte buena, obtener ganancias o soportar pérdidas. Ese no es el propósito, pero es la consecuencia de lo que pasa cuando hacemos mal el negocio, ¿ya? Este es un concepto, si ustedes se fijan, que lo hemos ido construyendo entre todos, ¿ya? Básicamente, ¿por qué yo he agregado el tema o el concepto de contrato? Fundamentalmente porque tiene una trascendencia o una importancia para nosotros los abogados, es decir, jurídica, porque el contrato es un acuerdo de voluntades que permite generar, modificar o extinguir una relación entre estas partes de carácter patrimonial, ¿ya? Entonces, por eso, y además, bueno, nuestra normativa tiene un sesgo, un rasgo bastante antiguo, podríamos decir, y es por eso que tenemos esa idea. Pero si se fijan, sumamente sencillo, va a ser para ustedes entender, en la medida que ya sabemos cómo se hace una sociedad, entender un concepto muy, muy, muy particular. Ustedes están viendo ahí que he puesto
necesariamente comercial dentro de las ideas. Esto se da, chicos, fundamentalmente porque lo que define el carácter de comercial también está dado por la ley, y es el Código de Comercio en su artículo 6, que nos dice qué actividades son comerciales y qué actividades no. Ya es por eso que debemos saber específicamente que si yo quiero hacer una sociedad, necesariamente debe recaer en una actividad de comercio. Bien. Disculpe, doctor, No. si no fuera de Sí. comercio, ¿serían esas las ONGs, no sé, Tal cual. las federaciones, todo Exactamente. eso? Estamos totalmente de acuerdo. Te voy a dar varios ejemplos para que tú vayas identificando. Por ejemplo, un banco que se dedica a dar servicios de intermediación financiera, de acuerdo al Código de Comercio de su artículo 6, este tipo de actos se consideran como de comercio. Entonces, si yo quiero constituir un banco, ¿puedo hacerlo mediante una organización que no sea sociedad comercial? No. La respuesta es no. Necesariamente va a tener que ser un comerciante y necesariamente va a tener que ser una sociedad comercial. Otro ejemplo. Nos dicen que los seguros, por ejemplo. Yo contrato un seguro de vida y la empresa que me otorga el seguro de vida se indica por definición del artículo 6 que la actividad de seguros va a ser un acto de comercio. Para construir, o mejor dicho, para constituir una compañía aseguradora, ¿tiene que ser sociedad? Sí, sí, fuera de comercio, exactamente. Sí. Es como una especie de tamiz que tú vas pasando, ¿ya? En términos generales. Es más, y complejizando un poquito más el tema, hay algunas organizaciones que no tienen fines de lucro, pero que realizan algunas actividades lucrativas. La Compañía de Jesús, no sé si todos la conocen. Ya, la Compañía de Jesús es una organización dependiente de la Iglesia Católica. ¿Han debido escuchar hablar alguna vez ustedes en algún momento de Radio Fides, por ejemplo? Sí. Sí, bien. La Radio Fides sí era un comerciante, era una empresa de difusión y estaba organizada como comercial. Ya era un medio de comunicación privado. Es muy importante, chicos, que hoy sea la última vez que no tenga todas las cámaras, porque es sumamente interesante ver la atención que tienen ustedes y demás cuestiones. Creo que es más productivo para absolutamente todos, y me doy dando cuenta también del seguimiento que le hacen. Y la Compañía de Jesús, que además está relacionada para aquellos que viven en La Paz, porque he visto que no todos son de La Paz, con un colegio muy tradicional en la ciudad, que es el Colegio San Calixto, ¿ya? Y en general la Compañía de Jesús pertenece a la orden de los jesuitas, ¿ya? Un dato más, el Papa actualmente pertenece a la orden de los jesuitas, por ejemplo, ¿ya? Toda esta organización, no podemos decir que es una empresa, ni muchísimo menos, pertenece en su célula y su creación a la Iglesia Católica en una generalidad de pertenencia institucional, ¿ya? ¿Es una empresa? No, más allá de las ideologías, estamos hablando de un sentido estricto, ¿ya? No es una empresa. Sin embargo, por ejemplo, para la Radio Fides, cada una de las Radio Fides de todas las ciudades está conformada como empresa. ¿Por qué? Porque venden propaganda, porque alquilan alguno de sus espacios para algún programa y cosas así, es decir, realizan actividades de lucro. No podían hacerlo a través de la organización de la Compañía de Jesús, porque esto estaba por fuera del ámbito comercial. Para entrar dentro del ámbito comercial, la Compañía de Jesús tuvo que hacer su propia sociedad y participar como socio. ¿Bien? Entonces, si yo hago actividad comercial, tengo que conformarme, por ejemplo, si voy a ser persona jurídica, como una sociedad comercial. ¿Queda más claro? Sí, sí, doctor. Muchas buenísimo. Teníamos una contadora. No me acuerdo si era Jennifer. Ya las voy a ir conociendo con un poquito más de detalle. Pero tenemos una administradora de empresas
y tenemos alguien más. ¿Quién es la contadora? ¿Jennifer? Sí, licenciado. Muy bien, Jennifer. No te me escondas. Jennifer, contanos, porque los contadores, les cuento, para formarse han tenido que pasar por toda esta pesadilla que están empezando a vivir ustedes, ¿ya? Así que, Jennifer, ¿qué tipos societarios o qué clases de sociedades se pueden hacer? Porque algo que yo no les he dicho, y creo que, perdón, esto, no todas las formas de organización que impliquen aportes, actividad y obtener ganancias o repartirse pérdidas son idénticas. Ya vamos a ver qué características tienen unas y otras y adquieren, de acuerdo a la sigla que las identifica, diferentes características también. Entonces, Jennifer, has debido estudiar esto a lo largo de tu carrera en contaduría. ¿Nos puedes chismear un poquito? Obviamente yo lo voy a ampliar. Ya, licenciado. Hay varios tipos de sociedades comerciales. Hay sociedades colectivas, en comandita por acciones, comandita simple, responsabilidad limitada, las anónimas. Eso, en derecho comercial llevamos eso. Exactamente, tal cual. No podría coincidir más. Entonces yo les voy a hacer otra pequeña anotación ya de esto que se conocen como tipos de sociedades. Por ejemplo, la sociedad colectiva. Por otro lado, tenemos la sociedad en comandita simple. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Tenemos la sociedad anónima. Tenemos la sociedad en comandita por acciones. Y tenemos una llamada, si ustedes ven alguna vez el artículo 126 del Código de Comercio, se van a dar cuenta que, y lo voy a poner con un asterisco porque lo vamos a estudiar, la asociación accidental o de cuentas en participación. Con la última reforma que ha habido a través de la dictación de una nueva ley que se llama la Ley de la Empresa Pública, se han agregado otros tipos societarios, ¿ya? Pero esos tipos societarios en todo momento contemplan y en realidad obligan la participación del Estado en calidad de socio. Es por eso que nos vamos a quedar en este momento con estos tipos societarios que son los tradicionales, ¿ya? La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la SRL, la SA, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, y pare de contar, porque la asociación accidental, o como vulgarmente en algunos casos se la conoce sociedad accidental, no es propiamente una sociedad comercial, porque tiene unas características particulares, ¿ya? Esto ténganlo ustedes presente, en algún momento lo vamos a ver. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Algo que quieran agregar? Seguimos. O está muy fácil o no estamos entendiendo nada, pero creo que todavía está facilito. Así que esa es una buena cosa. Bien. Ay, perdón, estoy con el bloqueo. Voy a borrar estas ideas por si acaso. No es necesario. Estos conceptos se encuentran fácilmente o en la ley o en internet, así que no necesitan mayor detalle. ¿Ya? Bien. Entonces, siguiente paso sumamente interesante y sumamente importante es que acá yo les voy a dar una guía. Si ustedes quieren la pueden anotar, si ustedes quieren pueden ir haciendo. Hagamos este ejemplo, ¿ya? Todos busquen un papel, chiquito, grande, el que quieran, y un lapicito, ¿ya? Vamos a empezar a desglosar o vamos, entre comillas, a aprender a crear nuestra empresa. Les doy un minutito para que busquen sus cosas. Disculpa, licenciado. Una consulta.
Adelante. Tengo una duda. Por ejemplo, antes Cotel era SRL, ahora es RL nomás. ¿Será que me puede tal vez especificar? Con mucho gusto. Bien. Cotel no era SRL, era LTDA. ¿Ya? Y había un problema. Lo que pasa es que Cotel no es una sociedad comercial, sino una cooperativa. Y lo que pasa es que las cooperativas también terminaban con, llamémosle la sigla, podría ser cooperativa limitada o una organización de ese estilo. Por si acaso, Cotel siempre ha sido una cooperativa y se queda por fuera de esto que estamos hablando. ¿Ya? Solo para que quede claro. Y cuando vean el concepto RL, solamente está hablando de una organización cooperativa que no hace al mundo de los negocios y por ende, entre comillas, no nos interesa en este momento. ¿Bien? Entre comillas les digo, porque muchas cooperativas están en un limbo ahí medio raro porque hacen hasta servicios financieros. Pero es por eso, por ejemplo, si ustedes han visto, las mutuales están desapareciendo o han desaparecido y están en proceso de modificación porque se supone que todos los que hacen cierto tipo de actividades tienen que estar dedicados a un rubro que sea no comercial. ¿Ya? Es una pregunta compleja que tendría que pasar mucho tiempo, pero simplemente para hacerlo sencillito para ustedes, esas son sociedades cooperativas que quedan por fuera de la ley y del ámbito de estudio específicamente del mundo de los negocios. ¿Ya? Hasta ahí, hasta ahí. Bien, hasta mientras creo que todos pueden hacerlo, obviamente, si tienen una laptop, si quieren hacer anotaciones en su celular, donde quieran. Pero lo que vamos a hacer ahora es una pequeña guía de cómo tengo que ir creando una sociedad. ¿Ya? Es decir, ya sabemos, ya tengo a mi cuate con el que vamos a hacer aportes, ya tengo a mi familia o a mis amigos o a dos profesionales con los que estoy interesado en trabajar. Nos hemos reunido y decimos, bueno, vamos a hacer un documento de constitución. Bien. Yo los voy a ir guiando y ustedes van a ir así. Primero tenemos que poner una fecha y un lugar. Ejemplo, hoy día es 12 de agosto de 2020 en la ciudad de La Paz. Pueden escribirlo. Bien. Segundo punto. Lo que vamos a indicar en el segundo punto son las identidades y generales de ley, se le llama, de cada uno de los socios que vamos a conformar la sociedad. Les doy un ejemplo. Fabián o Cristian Fabián Daza Caínzo, con cédula de identidad, número tantos, La Paz, mayor de edad, hábil por derecho, con domicilio en tantos, del barrio de tantos, y ya está. Es decir, se realiza una individualización de todos y cada uno de los socios. Segundo punto. Tercero, denominación. ¿Qué es la denominación? ¿Quién me dice? ¿Cómo se va a llamar la empresa? ¿Con qué nombre se va a constituir? Gracias, Daniela, exactamente. El nombre de la empresa. Ahora, póngale un nombre a su empresa. Primer tip o primera llamada. Y voy a volver a usar los apuntes. ¿Ya? Aquí estamos. Bien. En denominación. Ustedes, si nunca han visto y se han visto mucho mejor, han debido ver que se utilizan estas dos ideas. Razón social o denominación social. Como este es un
un curso, llamémosle, muy introductorio. Lo que les tengo que decir, para que les quede un poquito más grabado, es que la idea de razón social o denominación social implica exactamente lo mismo. ¿Ya? Cuando ustedes lean en una cláusula, cuando lean un contrato de sociedad y vean el concepto, la idea de razón social o denominación social, es exactamente lo mismo y está haciendo referencia al nombre de nuestra empresa. ¿Cuál es la diferencia? Solamente para que ustedes la sepan, ni siquiera necesito que la anoten, pero para que sepan que sí hay diferencia, aunque en la práctica esto ha sido totalmente vulnerado, ¿ya? Se van a dar cuenta que muchas veces las empresas se conforman con el nombre de los socios. Martínez, Rodríguez, Pérez y Asociados Limitada, por ejemplo. Cuando se organiza con el nombre de los socios, es decir, con el apellido o el patronímico que se le llama en la ley, eso es una razón social. Cuando nosotros ponemos la estrella SA, estamos generando lo que se conoce como un nombre de fantasía, es decir, algo que nosotros los socios nos hemos inventado. Sociedad Boliviana de Cemento, SA, o Soboce, SA, no es un apellido propiamente, es algo que ha sido creado de acuerdo a nuestra, entre comillas, imaginación. Entonces, eso es una denominación social. La diferencia entre razón y denominación es esa. Sin embargo, por un tema práctico que escapa a mi conocimiento, razón social y denominación se utiliza como sinónimo. Van a ver alguna vez un documento bajo la razón social de Tres Caballos SA, por ejemplo. Y esa no es una razón social, es una denominación, pero bueno, se utiliza como sinónimo. Ya saben, el nombre de la empresa se conoce como denominación social. Bien, todos tienen su nombre ya insertado en su empresita que estamos creando. Perfecto. Siguiente paso. Domicilio. El domicilio, desde el punto de vista jurídico, está definido como ese lugar, ese espacio físico donde realizo mi actividad principal. Entonces, inserten ustedes su domicilio. El domicilio de la empresa, no el suyo propio, ¿no? Porque el de ustedes ya lo han insertado en la cláusula primera o segunda, mejor dicho. Bien. Williams, Vanessa, ¿no? Bien. Williams, Vanessa y Ariel nos van a leer lo que han puesto en como domicilio. Comencemos con Ariel. Doctor, el domicilio yo lo puse pasaje Leonardo Trigo, aquí en la Plaza del Estudiante, en la ciudad de La Paz. Ya, ya, de la ciudad de La Paz. Muy bien. Williams. Yo lo puse en la zona de Amigo, que es zona de Cotaluma, Callejón 1, número 25, La Paz. Ya, vive cerca de los chicos que hacen clandestino. Exacto, ahí. ¿Sí? Sí, sí. Excelente. Estamos clandestinos ahí. Súper recomendable si tienen la oportunidad de estar por La Paz y no estamos al borde de la muerte. Es una experiencia de las mejores que hay a nivel de comida, creo yo, en Bolivia, por lejos. Bien. Vanessa. Doctor, le he puesto calle Daniel Campos, número 750, Tarija. Tarija. Tengo dos tarijeñas, ¿no? De Chapacas en el curso. Bienvenidas. Sí. Es un gusto. Gracias, doctor. Bueno, y además no se están muriendo de frío como nosotros. Es una ventaja. No, está bien el clima aquí. Sí. A ver, es totalmente correcto lo que han puesto ustedes y jurídicamente hablando, indiscutible, ¿ya? Pero cuando ustedes vean una escritura de constitución de una sociedad, se van a dar cuenta que la práctica, no en todos los casos, pero es una regla que van a encontrar arriba del 80% de las veces, el domicilio se tiene por práctica insertar únicamente el distrito en el que está sentada la empresa. Por ejemplo,
la ciudad de Tarija, la ciudad del Alto de La Paz, la ciudad de La Paz, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y así según corresponda. Es un truquito que les doy, una trampita. ¿Por qué? Básicamente porque ¿qué es lo que pasa con las oficinas, con las direcciones en particular? Es muy habitual que estas cambien, ¿ya? Entonces, vas a tener que hacer un cambio de domicilio cada vez que hagas un cambio de esta dirección. Para evitarte eso, lo que se suele hacer en los documentos sociales es insertar únicamente el distrito. Si ustedes insertasen la dirección tal como lo han hecho, ¿no? Calle Campos, pasaje tantos y demás, no está mal, pero tendrían esa dificultad. Es un pequeño tip que les doy. Bien. Una consulta. Igor, adelante. ¿Qué tipos? Alguna vez había escuchado a algunos juristas que existen tipos de domicilios. No sé si nos podría decir, y en qué más o menos, cuáles son las ventajas y desventajas de poner el desglose total o resumen como nos ha señalado. Bien, no, en realidad, Igor, me has metido en un problema porque tengo que irme bastante atrás, pero lo hago con mucho agrado. El tema del domicilio, para que nosotros tengamos una idea general, sirve porque genera un montón de efectos desde el punto de vista del derecho, ¿ya? No solo, generalmente nosotros tenemos la idea de que domicilio es nuestra casa, ¿no ve? Siempre hemos venido formateados con esa idea, ¿ya? Y evidentemente, ¿por qué es correcta? Porque la idea de domicilio se disgrega con el concepto que yo les decía antes, no sé si se acuerdan hace unos minutos, que es el lugar donde realizo mi actividad personal. También se conoce como domicilio el lugar de residencia habitual, ¿ya? Esa es la idea genérica. Sin embargo, esto no es lo único que importa, porque si nosotros nos ponemos a pensar, por lo menos vamos a tener 2 o 3 espacios físicos donde realizo mis actividades principales. A ver, Luis, ¿en qué 3 lugares tú asocias tus actividades principales? Las asociaría en 3 diferentes ¿cómo sería? Localidades, ¿no? O sea, 3 diferentes municipios, puede ser o zonas. No, en tu vida, contanos de tu vida. Ah, ya, perfecto, Fernando. ¿Ya? Los domicilios, dice, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Bueno, estoy acá por zona Chayapampa, se llama. Entonces, ¿ya? Por luego, ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, estoy teniendo, como habrán visto, un pequeño problema, pero ya lo recuperé. Ya, ahora sí. Ya, zona Chayapampa, ahí vives. Perfecto. Exacto. Ya, ¿dónde más? Otro sería en Antripavi, digamos, zona sur. ¿Qué haces en Antripavi? Ahí tengo, digamos, otro domicilio que está alquilado. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Dónde trabajas? ¿En qué zona? No te digo en qué Claro, actualmente no trabajo, pero donde trabajaba era en la avenida Camacho. Ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos lugares, totalmente claro, que son espacios donde nosotros los asociamos porque son lugares físicos donde a mí me pueden encontrar. Entonces, automáticamente eso también para el derecho tiene una connotación. Y por eso es que existen varias podríamos decir, varios domicilios. Otro ejemplo, si nosotros abrimos un restaurante, que era la primera idea, ¿dónde vamos a querer que nos notifiquen cualquier aspecto relacionado con el restaurante? En ese lugar donde estamos alquilando, donde hemos comprado el espacio físico para que desarrollemos esa actividad. Eso se conoce con el nombre de domicilio especial. ¿Ya? De igual forma, digamos que nos va bien con el restaurante y abrimos una sucursal en la zona sur. ¿Ya? Y esa sucursal en la zona sur que nosotros abrimos va a ser otro domicilio, lógicamente, y vamos a entregar factura ahí, ¿o no? ¿Estamos obligados o no? Digamos,
Ejemplo sencillo. Todos hemos ido a Burger King, por ejemplo, acá en La Paz, a comer alguna vez. Bien. ¿Nos dan factura en el local principal del Prado y nos dan factura en el del Megacenter? Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de esos lugares, ISMEP, se conocen con el nombre de domicilios fiscales. Y finalmente, por ejemplo, tú puedes constituir de forma voluntaria algún domicilio para alguna actividad que tú quieras hacer y tiene el nombre también de domicilio especial. Eso significa que una persona puede tener más de un domicilio, sin embargo, no va a ser habitual ni necesario que tú lo constituyas, salvo el caso del domicilio especial, que para algún efecto, por ejemplo, de comunicación, tú quieras establecer. ¿Queda más claro? Sí, gracias. Súper. Sigamos. Melissa. El siguiente punto es el objeto social. ¿Qué queremos decir con objeto social? ¿Qué crees tú? La actividad a lo que se va a dedicar la sociedad comercial. En este caso, Buenísimo. si es un restaurante, sería actividad de venta de alimentos, ¿no? Exactamente. Entonces, en este momento, inserten en la empresa, con su papel, con su lápiz o donde estén haciendo, la actividad a la que se va a dedicar su empresa. Otro comentario sobre ese tema. Jurídicamente hablando, no es propio hablar de objetos sociales como una especie de error que tenemos en la ley. En los libros, en los textos más propios, esto se conoce como giro de comercio, ¿ya? Cuando ustedes ven el concepto de giro de comercio van a darse cuenta que es el objeto social o la actividad a la que se dedica la empresa. Todo eso funciona para que cuando escuchen objeto social es la actividad de la empresa. Bien. A ver, Luis, Daniela y Jennifer nos cuentan a qué se dedican sus empresas. Muy bien, doctor, yo puse... Te has muteado, Luis, por si acaso. Ahora sí. Bien, doctor, yo puse que iba a ser una farmacia. Ya. Ya sería venta de medicamentos y artículos en general, como hacen Farmacor, ¿verdad? Tienen diferentes. Súper, excelente. Daniela. Yo puse que es una constructora, doctor. Muy bien, muchas gracias. Y Jennifer. Doctor, yo puse la importación de artefactos de costura. Buenísimo, ya, perfecto. ¿Ven? Ya tenemos identificado el objeto social. Ustedes tienen dos, tres... Williams, adelante. Una pregunta. Sobre este tema del objeto social, sí. Averiguando, tengo una duda. Si en mi objeto social solo digo que voy a hacer, digamos, solamente importaciones, pero también paso un tiempo, quiero hacer, no sé, mantenimiento de cualquier tipo, de alguna forma debería de actualizar este dato en la hoja. Es una excelente pregunta, Williams, porque me olvidé mencionarles un tema. En la norma, en el artículo 127 del Código de Comercio, se establece que el objeto social tiene que ser preciso y determinado. ¿Qué significa esto? Que si tú dices, tú puedes decir, y de verdad he visto alguna vez hasta una constitución, varias, en realidad había un tiempo que estaba de moda eso, que ponían desde, supongamos, minería hasta servicio de té. Ya era una payasada. Y tenían 3 hojas de actividad social. Esto tenía que ver con una trampita desde el punto de vista de impositivo, pero en realidad no hay limitación. Si tú pones en tu contrato social que te vas a dedicar a servicio de té e ingeniería nuclear, puedes hacerlo, ¿ya? No hay problema, pero tiene que estar previsto en tu documento social. Si la agregas posteriormente a esa actividad, vas a tener que hacer una modificación de tu documento para que esa actividad esté prevista. Nada más, es lo único que se te pide. Hay una libertad plena,
solamente que tiene que estar contemplado en el documento social. De acuerdo. Sigamos. Ustedes tienen 2 socios, 3 socios, 4 socios seguramente en el ejemplo que han visto ahí. Y cuando empezamos a construir nuestra empresita, lo que hemos visto es que íbamos a realizar aportes. Buenísimo, este es el momento. Tienen que construir, imaginariamente hablando, en su papel, qué tipo de aportes va a realizar cada socio. No sé si Yamil está presente, está activo, está trabajando con nosotros. Vanessa y Igner nos van a contar qué han puesto en este punto una vez que termine. Ya está Vanessa, ya está Igner y ya está Yamil. Cualquiera puede tomar la palabra y contarnos qué ha puesto en el punto de capital y participación. Bueno, mi persona aportó con la disposición de infraestructura, que está de bolivianos 235.000 bolivianos. Ya. ¿Y qué más? ¿Eres socio único? Los demás socios tienen que pronunciarse. Ok, ya. La idea es que tengamos el de todos ya específicamente determinado, por si acaso en el momento de la Constitución. Vanessa. Doctor, he puesto, a ver, Vanessa, aporte en efectivo, $2,000. Y aparte, en activos, una computadora y muebles y enseres evaluados por $500. Y mi socio ha aportado en efectivo con $2,000, la infraestructura valorada en $150,000 y una camioneta valorada por $15,000. Buenísimo. Yamil, ante la pregunta, ha abandonado el curso. Sí, Sergio, que acá estoy. Estás, buenísimo. Contanos. Sí, mi internet está un poco malo, pero no te preocupes. La empresa que yo quiero hacer, lo que he pensado es una agencia de turismo especializada en trekking. Entonces, los activos que yo tengo son las carpas, los sleepings, y bueno, además son las oficinas, cámaras de fotografía, pues, y capital, además, ¿no? Claro. ¿Y tu socio? Mi socio está aportando de igual manera en la parte de los alquileres. Ok. Alquiler de oficina. Okay. Y también en equipamiento. O sea, ambas partes estamos. Súper interesante. Bien. Algunos aspectos importantes, ¿ya? Primer tema, el capital siempre se evalúa, o avalúa, si prefieren ustedes utilizar ese concepto más propio desde el punto de vista contable. Es decir, que yo puedo aportar perro, gato, terreno, auto, bolsa de mercado y así, pero a todos y cada uno de esos ítems le voy a tener que poner un valor. Punto importante, ¿ya? Siempre van con una valoración y se hace una sumatoria de todas mis valoraciones para decir, Fabián aportó 10. ¿Ya? Primera idea. Y esta valoración, esta evaluación, este aporte, este resumen de aportes, si quieren ustedes, siempre en moneda nacional. Yo sé que muchas veces se maneja en el mundo de los negocios la moneda patrón, que es el dólar, pero en realidad, chicos, en documentos contables y documentos jurídicos, siempre tenemos que tener todo en moneda nacional. Segundo aspecto importante. Tercer aspecto,
van a tener que hacer como una tablita en el que sabemos, A está aportando esto, cuando hablamos de cantidad, y un porcentaje en función al capital total. ¿Por qué? Porque la suma de los aportes de Luis, de Vanessa y de Melissa, de Igner, hacen un monto X que termina siendo ¿qué? Ese monto X. ¿Qué se conforma con la suma de todos los aportes? El patrimonio total. Excelente, no pensé que me ibas a decir eso, pero era justo lo que quería. Primero el capital, eso se conforma desde el punto de vista formal. A mí me gusta hacer un paralelismo y que me discutan los contadores o los que tienen formación contable. La única cuenta del balance que no le pertenece o que no les corresponde a los contadores es esta cuenta de capital, porque no tiene una relación directa con otro documento o con otra situación contable que no sea la que figura en los documentos sociales, es decir, con lo jurídico. Pero más importante aún, era justamente lo que nos dijo Vanessa. Con nuestros aportes, nosotros conformamos algo que es más importante aún que el capital, que sí tiene una trascendencia fundamental, que es el patrimonio. ¿Por qué? Porque yo, al crear una sociedad comercial, estoy dando, si quieren, dando a luz, entre comillas, a una nueva persona, es decir, a un ente que tiene que responder de alguna forma por las obligaciones que vaya generando. ¿Ya? Es decir, que de algún lugar se tiene que sacar la platita de las deudas que tenga esta empresa. Y específicamente ese lugar se conoce como patrimonio. Para que esta persona sea un sujeto, sea responsable de pagar sus deudas, tiene que tener de dónde pagar, ¿correcto? Entonces, si yo quiero, entre comillas, generar una billetera, tengo que ir poniendo platita en esa billetera para después ir sacando platita y pagar lo que voy debiendo. Es para eso que se conforma, entonces, el capital de la sociedad. Es importante que siempre se haga un cuadro y ustedes lo tengan presente. ¿Bien? Después, finalmente, algo súper sencillo. ¿Qué duración va a tener tu sociedad, Melissa? No quiero ponerle límite de tiempo. Entonces, tienes un problema, porque ahí ves en mi presentación, perdón, se me cortó. En mi presentación, ves que te dice plazo duración. Uh-huh. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para llegar a tu idea? Tal vez tengamos, ¿no? Ponerle una fecha de 5 años y luego se puede renovar este contrato. Esa es una solución más compleja, ¿no? Porque cada 5 años vas a tener que estar ampliando tu plazo. Ponle un plazo, entonces, larguísimo. 50 años, 99 años y así. Van a ver que este es un requisito muy común y muy... ¿Perdón? No hay límite. No hay límite. Tú puedes establecer que la duración de la sociedad va a ser 99 años. No hay ningún problema ni ninguna limitación. Si quieren un consejo personal, pongan un plazo sumamente largo. Porque eso te evita trámites innecesarios. Ok, gracias. Bien. ¿Ya tienen todo eso en un documento? Bien. No es que ya son abogados, pero ya tienen su sociedad. Así de fácil. Estos son los componentes y los elementos básicos y esenciales que debe tener una sociedad comercial en su documento de constitución, sí o sí. ¿Ya? Entonces tenemos lugar y fecha, nombre de los socios, tenemos la denominación o razón social, tenemos el objeto de la sociedad, los aportes de los socios y el plazo de duración. Esos 7 requisitos son los que conforman el contenido mínimo de un documento social. ¿Dudas hasta acá? Seguimos. Les voy a poner una tareita porque veo que vamos a tener algunos... sí. Y nos quedan pocos minutos y realmente, si bien estamos avanzando sumamente rápido en lo que es la temática,
Vamos a quedar un poco cortos de tiempo, chicos. Igual tenemos casi 4 sesiones dedicadas a esto. Les voy a pedir que lean. Les he dado el código, todos tienen el código de comercio, ¿correcto? Es decir, en los documentos compartidos, si no los tienen, pueden acceder, y si finalmente les da flojera, buscan en internet, el código de comercio está en todos lados, ¿ya? Artículo 128 al artículo 171, 172. No tengan miedo, no los estoy matando, son 10, 15 hojas, no más que eso de lectura. Por favor, necesito que le den una repasada. ¿Para qué? Básicamente para hacerlo esto un poquito más, todavía más rápido de lo que estamos viendo. Cuando manejen esas ideas, vamos a volar, ¿ya? Algunos últimos conceptos en estos pocos minutos que nos quedan, salvo que ustedes tengan dudas, preguntas o quieran hacer alguna proposición sobre la clase para poder avanzar. De igual manera, voy a procurar, yo creo que va a ser más interesante hacerlo para el fin de semana, dejarles un video a ustedes de algún tema que me interese, yo les diría, fijar para que ustedes lo vayan viendo en su rato libre y podamos discutirlo en la siguiente clase, ¿ya? Sobre alguna temática que voy a ir viendo que creo que es necesaria. Por ejemplo, se me ocurre que el tema de aportes, como ustedes son o tienen una formación dedicada a lo financiero, me parece que puede ser interesante que yo haga especial énfasis en ese tema, y tal vez aportes y responsabilidad, porque es muy importante, es un tema que a veces no entendemos el contexto general. Bien, chicos, ¿alguna duda? Porque sí, realmente se nos ha ido el tiempo. Pregunta, aporte, lo que quieran, queja también, todo en este momento se puede. Perdón, doctor, no he escuchado William, ¿Qué página tenemos que leerlo? En realidad son artículos del artículo 128 del Código de Comercio hasta el 100... Dame un segundo, no sé para qué tengo el Código de Comercio en mi mano, si me lo quiero decir de memoria. 171, 72, dame un segundo. 172. ¿Ya? Pero no te me asustes, de verdad. Mira, yo tengo un código aquí sencillo, que son, para que tengas una idea, ...10 páginas, no es más, ¿ya? Nos vamos a volver a ver el día viernes. Obviamente les voy a pedir que lean esto a detalle, ¿ya? Háganme ese favor. Como yo les decía, vayan viendo las preguntas de los foros. No sé si tienen mi teléfono, creo que está ahí, y si no, si quieren, cualquier duda que tengan, por favor, a lo largo de estas 2 semanas, no duden en escribirme, se las voy a anotar acá. Un segundito. No me está saliendo la opción, ahora sí. Si quieren me pueden escribir al WhatsApp. Está ahí, ya en el compartido, 705, como Radio Taxi, es de fácil. 18, 18, 9. Bien, como decimos por estos lados, para las chicas de Tarija, se nos ha estido el tiempo, chicas, así que nos vemos el día viernes. Doctor, un gusto, chicos. Sí. Doctor, un mensaje. Tengo un mensaje. La compañera Esther Rodríguez ha mandado un mensajito del grupo que tenemos. Ha dicho que no ha podido participar porque se encuentra indispuesta, pero está conectada, por si acaso. Buenísimo. Sí, lo voy a tener presente. No ya, perfecto. Gracias, doctor. ¿Ya? No, por buenas favor. noches. Bueno, compañeros, un placer verlos, un placer conocerlos. 2 semanitas me van a tener que aguantar y espero que sea de provecho para todos. ¿Ya? Un gusto. Cuídense mucho, por favor. Son tiempos muy difíciles, así que cuiden mucho ustedes y sus familias. Chao, chicos. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Chao. Buenas noches, muchachos. Chao, nos vemos. Chao.